Hola. ¿Se escucha ahí? ¿Sí? Bueno, Sí. bueno, vamos a hablar un poco de lo que son las enfermedades restrictivas, sobre todo orientadas al escenario clínico que es la medicina intensiva, teniendo en cuenta de que las enfermedades restrictivas son un grupo muy amplio, muy variado de patologías que se pueden presentar en una unidad, que pueden ser, bueno, restricciones extrapulmonares o pulmonares intrínsecas por patologías respiratorias, y un poco somos estas últimas que vamos a hacer más hincapié, ¿no? Las patologías restrictivas que van más allá del parénquima pulmonar son aquellas que están vinculadas sobre todo a deformaciones de la caja torácica, a pacientes obesos, enfermedades neuromusculares, que tienen su enfoque diferente, que si bien son importantes, vamos a hacer sobre todo hincapié en las enfermedades parenquimatosas pulmonares, o incluso algunas son sistémicas, sobre todo para poder diferenciar un poquito qué patologías pueden beneficiarse más de cursar una evolución en CTI y qué patologías sería recomendable, bueno, no avanzar en un esfuerzo terapéutico, priorizar sus medidas de confort, etc. Chito. Ahí, bueno. Las enfermedades que comprometen el intersticio del pulmón, que es lo que un poco nos importa destacar ahora, son muy variadas, como recién dijimos, y se pueden dividir, o las guías generalmente tienden a dividir o tienden a agrupar para su mejor entendimiento en distintos grupos. A pesar de que podemos agruparlas y podemos diferenciar algunas cosas, existen patrones comunes, sobre todo ya avanzados. Esos son las más sencillas de diagnosticar y de tratar, debido a que pueden ser exposicionales tanto a sustancias orgánicas, como por ejemplo, pájaros, excrementos, e incluso sustancias inorgánicas, como pueden ser las neumoconiosis, el sílice, etc. Exposición a fármacos, lo más característico, la amiodarona, nitrofurantoína, fármacos vinculados a la poliquimioterapia, enfermedad del tejido conectivo, que vamos a ver algún caso, neoplasias, infecciones, como por ejemplo puede ser la neumocistosis, más recientemente todo lo que son las secuelas por infecciones víricas y sobre todo lo que hemos aprendido con lo que ha dejado el COVID. Después, como otro grupo, aquellas enfermedades que están asociadas a un trastorno primario, ¿sí? Que si bien no se conoce cuál es la causa inicial, por ejemplo, no se conoce a ciencia cierta cuáles son la etiopatogenia exacta de la sarcoidosis o de la histiocytosis o de algunas patologías ahí nombradas, sí son secundarias a esos desórdenes. Por ejemplo, la sarcoidosis, la histiocytosis, la linfangioliomatosis, las neumonias eosinofílicas, que es todo un capítulo dentro de la neumología intersticial, la amiloidosis, y después, por último, aquellas patologías que son de origen idiopático, es decir, que no sabemos cuál es la causa, pero que evolucionan con un patrón respiratorio y con un compromiso respiratorio progresivo, severo, y con una evolución siempre hacia la pioría. La entidad, por frecuencia y por severidad, es la FPI, que es la fibrosis pulmonar idiopática,
que bueno, es la más frecuente dentro de las idiopáticas, que después vamos a ver un poco cuáles son las características clínicas y tomográficas de esas entidades. Después hay otras presentaciones dentro de las idiopáticas, es decir, idiopática quiere decir que no le encontramos ninguna causa por la cual puede haberse desarrollado. Pueden ser neumonias organizadas, que vamos a ver después cómo se presentan, la neumonía intersticial linfoide, otros tipos de presentaciones que bueno, forman parte del grupo de las idiopáticas. Pero lo importante es saber que las fibrosis pulmonar idiopática son con frecuencia las más importantes. Y cada vez que hablamos de compromiso intersticial, no necesariamente estamos hablando de fibrosis, es decir, no toda enfermedad intersticial es fibrosis, sino toda fibrosis es intersticial, es compromiso intersticial, y no todas las patologías que están vinculadas a la enfermedad intersticial necesariamente van a desarrollar fibrosis. Sí, la fibrosis pulmonar idiopática, por definición, es una patología fibrosante. Pero después hay otras patologías o hay otros mecanismos de compromiso intersticial que pueden o no evolucionar a una fibrosis pulmonar. Y dentro de esas fibrosis pulmonares, algunas pueden incluso adoptar un patrón de evolución rápida o progresivo. Quiere decir que en el momento en el que uno realiza el diagnóstico, ya automáticamente le está sellando el pronóstico. Y recién les comentaba que es importante identificar cuál es la patología intersticial o la fibrosis que está en juego en este paciente, porque eso tiene implicancias claramente pronósticas e incluso terapéuticas. Del punto tal que si lo que tenemos es un paciente con una fibrosis pulmonar idiopática, tiene un pronóstico muy malo, incluso peor que la mayoría de las enfermedades neoplásicas, a excepción del pulmón y del páncreas, con una sobrevida muy baja, que anda al entorno de 2 a 5 años una vez realizado el diagnóstico. Y es un poco, si bien hay fármacos nuevos que pueden desacelerar un poco la evolución de esta enfermedad, una vez que este paciente ingresa a cuidados intensivos, tenemos que priorizar bien y ver qué elementos vamos a tener en cuenta para proseguir en una terapia respiratoria sustitutiva. Eso vamos a ver después un poco qué dicen las guías con respecto a eso, porque bueno, ha sido tema de amplio debate. Y las enfermedades intersticiales se caracterizan sobre todo por un depósito patológico y por una alteración patológica de su matriz extracelular, extraalveolar, obviamente. Ustedes recordarán que la matriz extracelular está compuesta principalmente por algunas proteínas, sobre todo el colágeno y la elastina, que son los que proporcionan las características, en forma muy grosera, ¿no? Proporcionan las características de estabilidad mecánica y de retracción pulmonar. La elastina tiene esa capacidad de poder deformarse y de poder volver a su estado original, con una gran capacidad de deformarse y volver a su situación original. Y el colágeno tiene menos capacidad de deformarse, pero le da un sostén mecánico más fuerte. En las patologías intersticiales generalmente lo que sucede es un desbalance entre la producción y destrucción de estas sustancias, con un resultado final, que es el depósito de focos de colágeno, de elastina y fibronectina, que terminan desarrollando la fibrosis. La característica histopatológica de esto es que esos focos de fibrosis se van presentando en forma parcheada y van alternando focos de pulmón sano con pulmón patológico y fibrosado. Eso va a hacer que el comportamiento de su mecánica ventilatoria sea particular y sea diferente a otras entidades respiratorias que habitualmente vemos en medicina intensiva. Si bien, si comparamos, por ejemplo, cómo se comporta el distrés respiratorio, que es la línea violeta, vemos que el distrés respiratorio mantiene cierta linealidad mecánica con respecto a los pulmones sanos.
¿Por qué? Porque acá lo que entra en juego es el concepto del baby lung, o del pulmón de bebé, que son las áreas grises que se ven acá en el esquema, en el cual esas zonas en teoría están conservadas y la mecánica de esos sectores funcionan con cierta normalidad. ¿Ah? En el pulmón fibrosado, la mecánica se altera, es diferente. Existen zonas, bandas fibróticas distribuidas por todo el parénquima pulmonar con áreas sanas. Y a medida que aumentamos la presión, se van a sobredistender esas áreas sanas, ¿sí? Y van a expresarse a través de esas bandas fibróticas, tal cual como sucede con esas pelotas de goma rodeadas de esas bandas más rígidas que habitualmente bueno, se usan para jugar ahí los niños, ¿no? Incluso cuando nosotros vemos el comportamiento pulmonar y su mecánica, en los pacientes que tienen una enfermedad intersticial, generalmente llegan a una meseta de capacidad pulmonar muy baja. Esta zona en verde es el pulmón normal, y esto es el pulmón enfisematoso, en el cual la distensión es mucho mayor, y que rápidamente llega a un nivel de meseta que a grandes niveles y a grandes variaciones de presión cambia muy poco la capacidad de aumentar su volumen. Eso tiene implicancias directas en lo que es la ventilación mecánica que eventualmente se le puede otorgar a estos pacientes, y lo hace muy susceptible a la lesión pulmonar asociada a la ventilación mecánica, como vamos a ver después, y eso va a ser uno de los mecanismos que van a sellar el pronóstico y la peoría cuando lo sometemos a ventilación mecánica. Entonces, debemos ser bastante exhaustivos en la búsqueda de cuáles son las entidades intersticiales que están en juego en nuestros pacientes, y debemos intentar de disecar un poco cuál es el patrón tomográfico o tisular que está comprometido. Eso porque, según cuál sea la causa y según cuál sea el tipo histológico y el tipo de fibrosis que esté cursando, va a ser el pronóstico que tenga ese paciente. Y desde ya adelantamos que el patrón de neumonía intersticial usual, que es el que después vamos a ver un poco cómo son las características, que es el que predomina en la fibrosis pulmonar idiopática, es el patrón más severo, y que cuando a ellos se le agrega una segunda lesión, el pronóstico probablemente sea ominoso, con una mortalidad casi total del 100%. Entonces, si volvemos al cuadro inicial, en el cual vemos cuáles son las diferentes causas de fibrosis y de enfermedades intersticiales que pueden desarrollarse, vemos que la fibrosis pulmonar idiopática es el paradigma de la patología fibrosante, y que se presenta característicamente, como recién dijimos, con un patrón de neumonía intersticial usual, que es nada más que un patrón histopatológico que tiene su correlato muy firme con la tomografía, y que se caracteriza por presentar áreas de panalización, es decir, esta presencia de quistes basales, generalmente a predominio subpleural, con áreas de disminución del parénquima pulmonar y bronquiectasias por tracción debido al compromiso intersticial. Esto se deposita generalmente en los sectores más basales y subpleurales del parénquima pulmonar. Si volvemos al cuadro y empezamos a ver otras causas de compromiso intersticial, vemos cómo, por ejemplo, en las neoplasias es muy característica la aparición de linfangitis carcinomatosa, sobre todo por compromiso secundario pulmonar, con un engrosamiento de los septos, y este patrón en red o septal, en el cual hay un compromiso principalmente de
de los ganglios linfáticos y el drenaje linfático normal que genera ese compromiso alterado. Otras patologías que pueden dar un elemento parecido o una imagen parecida a la anterior es la sarcoidosis, como un elemento de compromiso intersticial importante, también con esos aumentos en los septos, y compromiso sobre todo de la cisura. Si van a ver la cisura que está engrosada y en forma con un trazo irregular que se llama arrosariada por el compromiso de los ganglios linfáticos. Ese tipo de patrón también es el mismo que sucede y que vemos en la carcinomatosis pulmonar. Cuando nos enfrentamos a una toxicidad por exposición farmacológica, generalmente lo que observamos son focos de neumonía organizada. Estos son focos, generalmente fármacos más de consumo crónico, pero existen otros fármacos como los poliquimioterápicos, sobre todo el busulfán, y otros fármacos que pueden generar un compromiso intersticial más extenso y más severo, que son los que se utilizan en las quimioterapias. Y después las patologías autoinmunes, que es importante destacar que según el compromiso que nosotros encontremos, tanto respiratorio como sistémico, vamos a también ver cuál es el pronóstico de esas entidades. Y bueno, por frecuencia las patologías que más afectan el pulmón en su sector intersticial es la artritis reumatoide, y aparte son los que dan el patrón más severo, son los patrones más parecidos a la fibrosis pulmonar idiopática, la esclerodermia, el lupus, la dermatomiositis, el Sjögren, que puede estar asociado a otras patologías autoinmunes, sobre todo la artritis reumatoide o el lupus. Y después existen entidades que son autoinmunes, sistémicas, que son con compromiso principalmente respiratorio o casi únicamente respiratorio. La artritis reumatoide, como dijimos, generalmente se puede presentar con esas imágenes bastante características vinculadas a la neumonía intersticial usual, sobre todo con compromiso en las bases, subpleural, con áreas de panalización y bronquiectasias por tracción, como vemos acá, pero pueden presentar además nódulos cavitados, bilaterales, sobre todo subpleurales, incluso derrames pleurales de tipo empiematoides, estériles, y que se deben a la patología reumatoidea. El síndrome de Sjögren, como dijimos recién, generalmente se pueden presentar como lesiones quísticas, bilaterales y difusas. La esclerodermia o la esclerosis sistémica también puede presentarse con un patrón también severo de fibrosis pulmonar, aparte de todos sus elementos sistémicos y sus elementos de su compromiso en los vasos sanguíneos, generando una hipertensión pulmonar severa por compromiso de los vasos. Y es un poco, y me interesaba recalcarlo, porque cuando nosotros comparamos las enfermedades intersticiales que son vinculadas a las patologías autoinmunes y las comparamos con aquellas que son de origen idiopático, vemos que tienen un pronóstico diferente. Ambos dos son pronósticos malos, tienen una alta tasa de mortalidad, pero aquellas patologías que son secundarias a una patología autoinmune o secundarias a patología del tejido conectivo, tienen en principio mejores niveles de sobrevida, tanto en CTI como a largo plazo. Y las eventuales causas o las posibles explicaciones que puede llegar a tener eso es que son mayores, responderían mayormente a la utilización de inmunosupresores, sobre todo a los corticoides, y presentan un patrón tomográfico en la mayoría de los casos un poco más benigno y menos dolente. Esto un poco en la misma línea.
las patologías que son de origen secundario a compromisos intersticiales tienen una mejor sobrevida a lo largo del tiempo, eso se mantiene a lo largo del tiempo. Y cuando vemos cuáles son las causas por cual los pacientes con compromiso intersticial requieren un ingreso a CTI o exacerban y requieren sostén respiratorio, la principal causa siempre termina siendo, o una de las principales causas, es la propia progresión de la enfermedad que causa una exacerbación y sobre todo que requiere un sostén respiratorio. Esto se da tanto para las patologías pulmonares idiopáticas como para las secundarias a las del tejido conectivo. Y cuando nosotros tenemos que someter a estos pacientes a ventilación mecánica, la mortalidad se dispara y el pronóstico es mucho mayor y la mortalidad se incrementa, obviamente, si lo comparamos con sostén respiratorio no invasivo. Eso ocurre para toda la población con compromiso intersticial, pero también si lo diferenciamos en aquellas que son para patología intersticial idiopática, como para la secundaria a patologías intersticiales asociadas al colágeno o autoinmunes. Y una vez que el paciente logra salir de medicina intensiva y logra otorgarse el alta, los principales marcadores que van a sellar el pronóstico a largo plazo, sobre todo al año, es si esos pacientes quedan con hipertensión pulmonar y la severidad con la severidad que presenten en la tomografía. Esos dos, de fibrosis me refiero. Esos dos elementos, tanto la hipertensión pulmonar como la severidad de la fibrosis en la tomografía, van a ser los elementos marcadores a largo plazo de mortalidad en los pacientes al alta. Y esos elementos, esas estructuras histopatológicas, cuando se le agrega un daño parenquimatoso por cursar una exacerbación aguda, ya sea primaria o secundaria, es decir, ya sea por una progresión de la enfermedad o secundaria a otra causa, se le agrega un patrón histológico característico, que es el daño alveolar difuso, que es el mismo descrito para el estrés respiratorio, que al superponerse con el patrón de base va a generar un pronóstico muy malo. Ese patrón cursa en dos etapas, una etapa más aguda y exudativa, en la cual hay sobre todo un infiltrado inflamatorio con la presencia de membranas hialinas, y una vez que eso evoluciona en el tiempo, va a generar una etapa más organizativa y más proliferativa, con el depósito de tejidos de granulación y el desarrollo de miofibroblastos con áreas con bandas fibróticas, que es lo que va en definitiva a determinar un engrosamiento intersticial y una peoría en el intercambio gaseoso y en la dinámica y en la mecánica respiratoria. Entonces, frente a una exacerbación aguda, existen distintos escenarios clínicos posibles que nos podemos enfrentar cuando nos enfrentamos a estos pacientes en unidad de cuidados intensivos. Puede ser un paciente que tiene una instalación aguda de su patología intersticial, es decir, que recién está debutando con la patología intersticial. Un deterioro respiratorio en un paciente que tenía una patología intersticial previa ya conocida. Y por otro lado, cuando nos enfrentamos a un paciente que tiene imágenes patológicas, probablemente vinculadas a una patología intersticial previa, pero que era desconocido. Siempre que nosotros conocemos que el paciente tenía una patología intersticial previa a ingreso en unidad de cuidados intensivos, debemos identificar si tiene, o por lo menos estudiar si
tiene una causa identificable que gatille esa exacerbación. Si no la tiene, debemos ver si hay una infección oculta extrarrespiratoria, o estos pacientes generalmente asocian trastornos, asocian reflujo gastroesofágico, que es una de las patologías que perpetúan la fibrosis pulmonar, y puede haber elementos de microaspiración que sirvan de gatillo para exacerbar. En caso de no encontrar estas entidades, el mecanismo de exacerbación va a ser idiopático y va a ser probablemente vinculado a una progresión de su propia enfermedad, y eso va a ser lo que más signe su pronóstico. Existe la posibilidad de que sí, que encontremos una causa que genere esa exacerbación y que gatille esa exacerbación, y entre las más frecuentes está el tromboembolismo pulmonar, la insuficiencia cardíaca o la sobrecarga hídrica por hiperreposición, la infección, que es algo que siempre debe pesquisarse, el neumotórax, que es bastante menos frecuente, son pacientes que generalmente no tienden a hacer neumotórax, toxicidad por drogas, de las que sea, y hemorragias alveolares, que eso se puede dar en algunas entidades particulares, y también tampoco es algo muy, muy frecuente. Por otro lado, existen pacientes que pueden presentarse con elementos de una patología respiratoria crónica que desconocía el paciente y el equipo tratante, y ahí debemos indagar si tiene algún elemento sistémico o algún elemento indirecto que nos haga hacer pensar de que tiene, bueno, una enfermedad sistémica no diagnosticada previamente, o que tiene elementos de insuficiencia respiratoria crónica que han cursado en forma silente, digamos, o sin haber sido detectadas a tiempo. Y ahí prestar atención si, bueno, el paciente tiene hiperliglouria como un elemento de insuficiencia respiratoria crónica, lo mismo que el hipocratismo digital, observar bien la piel, si hay lesiones compatibles con, bueno, con lupus, con dermatomiositis, observar bien las manos en caso de que, bueno, y la perfusión en caso de que sean una artritis reumatoide, esclerodermia, realizar un análisis más completo y más sistémico en busca de una enfermedad sistémica que haya causado a bajo ruido y no diagnosticada hasta ese momento. Y por último, el otro escenario que puede presentarse es un paciente con una enfermedad intersticial que se presenta en forma aguda, es decir, una patología respiratoria aguda con compromiso intersticial que en principio no parecería ser infecciosa. Existen, son poco frecuentes, pero cuando se presentan tienen las características clínicas e imaginológicas que son muy parecidas al distrés respiratorio clásico que nosotros conocemos, pero con la característica de que no son infecciosas. Y ahí identificamos a la neumonía intersticial aguda, o el síndrome de Hamann-Rich, más conocido, es una entidad muy poco frecuente, pero se presenta igual que un distrés respiratorio y con una mortalidad muy elevada. Las neumonias eosinofílicas agudas, que ahí existen 4 o 5 entidades diferentes que habría que, bueno, que un poco estudiar más detalladamente y ver cuál pueden ser. La ventaja que tiene ese tipo de presentaciones es que son muy respondedoras a los corticoides y generan una reversión casi del 100% con la utilización de inmunosupresores. Las neumonias que son inducidas por fármacos o tóxicos de reciente exposición, la neumonitis por hipersensibilidad aguda, es decir, cuando se expone un paciente a un agente orgánico en alta cantidad, por ejemplo, esos pacientes que se encuentran en obra o que trabajan con paredes, que tienen hongos y demás, que son expuestos a un gran inóculo orgánico, pueden presentarse con una neumonitis aguda, que también tienen una buena respuesta a los corticoides y que también se pueden presentar como un distrés respiratorio que habitualmente vemos en medicina intensiva. Y después, bueno, menos frecuentemente de presentación aguda es el adenocarcinoma de crecimiento lipídico o el
que antes se llamaba bronquiolo alveolar, que son imágenes más consolidativas, que son neumonias que imágenes de neumonias que no mejoran con tratamiento antibiótico. Y después la linfagitis carcinomatosa como un elemento de progresión y que genera un compromiso respiratorio progresivo, que incluso lo puede llevar a la insuficiencia respiratoria crónica en muy poco tiempo. Y bueno, ¿cuáles son las alternativas terapéuticas que tenemos frente a estos pacientes? En primer lugar, aparte de la oxigenoterapia clásica, la oxigenoterapia de alto flujo, que ya sabemos sus ventajas de reducir el drive respiratorio, puede disminuir la frecuencia del trabajo respiratorio por generar una mayor saciedad y un mayor confort en estos pacientes. Permite un mayor clearance de las secreciones, y bueno, y la humidificación y el calentamiento del aire permite mantener una mayor integridad de la mucosa. Esto es una buena alternativa que, si bien no hay ningún estudio y ninguna evidencia sólida que avale la utilización de la oxigenoterapia de alto flujo en los pacientes intersticiales, es una herramienta a utilizar y es una herramienta a profundizar en su uso. Y bueno, y después está todo el capítulo de aquellos pacientes en los cuales no se van a avanzar en medidas terapéuticas. Probablemente ahí sea donde la oxigenoterapia de alto flujo tenga su mayor rol, su mayor juego. Bueno, esto acá quiere decir, esto que está acá en letras chinas, es ventilación mecánica no invasiva, no sé por qué quedó así, pero la ventilación mecánica no invasiva tiene su lugar en este tipo de patologías. Mejoran en cierta medida el intercambio gaseoso, pero ese beneficio no es en todas las entidades, sino sobre todo en aquellos pacientes en los cuales la forma de presentación de la exacerbación es a través de la neumonía o a través de la consolidación. Ahí es donde se ha demostrado que tiene su mayor beneficio, tanto para aumentar mejorar la oxigenación como para disminuir los niveles de CO2. ¿Sí? Si bien lo que está demostrado en la ventilación mecánica no invasiva en estos pacientes es una mejoría en la oxigenación, no ha demostrado hasta el momento mejorías en objetivos o en outcomes más pesados, más importantes, como pueden ser la necesidad de intubación no traqueal, la necesidad de ECMO y la mortalidad hospitalaria. Y esto es un poco lo que sucede cuando sometemos a los pacientes a ventilación mecánica no invasiva y los dejamos respirando con lesiones, con presiones esofágicas y por lo tanto transpulmonares muy elevadas. Generan lesiones pulmonares, en este caso, como ven acá, un neumotórax, y eso probablemente esté vinculado a un aumento y una gran variación en las presiones transpulmonares por la polinea, por el aumento del trabajo respiratorio y por los cambios en esas presiones. Eso genera lesión pulmonar, probablemente autoinducida por los cambios de presiones a los cuales se pueden someter. A veces manejando y disminuyendo el drive inspiratorio en forma farmacológica, con opiáceos o con algún otro tipo, o siendo más tolerantes incluso con el intercambio gaseoso, eso lograríamos en parte disminuir los cambios de presiones transpulmonares y por lo tanto también disminuir el grado de lesión pulmonar a los cuales podemos llegar a someter. Con respecto a la ventilación mecánica invasiva, como dijimos previamente, están asociados a malos resultados en cuanto a sobrevida, tiene una mortalidad
muy alta a aquellos pacientes que vamos a someter a ventilación mecánica. Incluso, como vamos a ver después, las guías hasta permiten no someter a estos pacientes a ventilación mecánica por la alta mortalidad que ello acarrea, y lo dejan para un grupo muy específico de pacientes, sobre todo aquellos que van a estar sometidos o que están en lista de trasplante, o pacientes muy jóvenes que están con el diagnóstico reciente, o que hay una causa muy evidente, reversible, identificable. Esto es lo que les comentaba de las guías, y la sugerencia de que, bueno, de que la mayoría de los pacientes, sobre todo que tienen una fibrosis pulmonar idiopática, que son las modalidades más severas y con mayor compromiso respiratorio, probablemente no se beneficien de ventilación mecánica. Eso es cierto en alguna medida, pero hay trabajos que desglosaron la ventilación mecánica en distintas épocas y llegaron a la conclusión, o por lo menos notaron, que hasta determinada época, hasta el año 2004, lo que es este trabajo, hasta el año 2004 la mortalidad era mayor y fechas más recientes, la sobrevida mejoraba en aquellos pacientes portadores de enfermedades intersticiales que eran sometidos a ventilación mecánica. Eso es lo que, si bien la mortalidad mejoró, no fue una mejoría muy drástica, pero eso lleva a plantear que una de las principales causas por las cuales la mortalidad es tan alta en este subgrupo de pacientes que se someten a ventilación mecánica es por la lesión pulmonar vinculada a la propia ventilación mecánica, ¿sí? Es decir, a la bili que se genera por la ventilación mecánica. Y eso es debido principalmente a un aumento desmedido de la presión transpulmonar, mediado sobre todo por el aumento en la elastancia pulmonar que tienen estos pacientes, y esa inhomogeneidad patológica a la cual presentan. Eso genera una lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica, una ventilación que se realiza a altas presiones, con un volumen minuto generalmente elevado, con bajos volúmenes corrientes y con un intercambio gaseoso generalmente alterado. Eso genera también áreas de hiperinsuflación y una ventilación que es muy inhomogénea a costa de altas presiones en el sistema respiratorio. Eso probablemente sea la causa de la mala evolución que tienen estos pacientes cuando son sometidos a ventilación mecánica invasiva. Y eso se debe generalmente a sus propiedades elásticas y a sus propiedades de resistencia. Estos pacientes, como ya está demostrado hace muchos años, tienen una elastancia muy aumentada, incluso más aumentada obviamente hasta 4 o 5 veces que los pacientes con pulmones normales, y más aumentada aún incluso que los pacientes con distrés respiratorio, de aquellos más severos, que incluso pacientes con distrés que fallecieron. Y ese aumento en la elasticidad pulmonar está vinculada sobre todo al compromiso pulmonar específicamente, es el que aporta esa mayor elastancia, ¿sí? La caja torácica está en principio fuera de eso. Esa elastancia tiene un correlato casi que directo con el resto por ejemplo, con el intercambio gaseoso, ¿sí? Sobre todo con los niveles de CO2, a medida que esa elastancia pulmonar se incrementa, los niveles de CO2 también lo hacen en una forma casi lineal. Y característicamente, por más que uno tienda a pensar que las patologías intersticiales no tienen un compromiso en la resistencia, si estos trabajos, que son viejos, han demostrado que también hay un componente de aumento de las resistencias pulmonares, no tan aumentadas como en pacientes EPOC, por ejemplo, pero que sí hay un aumento vinculado probablemente a la retracción bronquial y a la infiltración bronquial de entidades citopatológicas.
Entonces, ¿cómo recomendamos o cómo se recomienda la ventilación mecánica en los pacientes con enfermedades y con compromiso intersticial? En principio, las guías y los trabajos apuntan a transferir los conocimientos que tenemos en el test respiratorio, transferirlos a la ventilación mecánica en las enfermedades intersticiales. Por lo menos en lo que son los grandes conceptos de mantener volúmenes corrientes relativamente chicos, intentar mantener un driving pressure bajo, con bajas presiones plató. Pero, ¿qué pasa con otras estrategias que utilizamos generalmente en el distrés y que están demostrados, o en principio tienen un beneficio demostrado, como es la utilización de PIP, la titulación de la PIP o el decúbito prono? Y vemos que si a los pacientes los ventilamos con bajas presiones, con bajas PIP, de modo que las presiones transpulmonares lleguen incluso a ser negativas al final de la expiración, va a mantener presiones máximas relativamente bajas. Ahora, si nuestro objetivo es, como en el distrés, de mantener todo el ciclo respiratorio por encima de las presiones positivas, con el objetivo de mantener el pulmón abierto y evitar el cierre y colapso cíclico de los pulmones, vamos a ver cómo esa estrategia respiratoria tiene ciertas desventajas, sobre todo desde el punto de vista de su mecánica respiratoria e incluso del intercambio gaseoso. Entonces, lo recomendable sería mantener bajos niveles de PIP, ¿sí? Incluso con presiones transpulmonares que puedan llegar a ser negativas. Eso va a ir en contra de abrir áreas que potencialmente sean reclutables, pero va a mantener niveles de presión y una mecánica respiratoria más acorde que estrategias más agresivas en cuanto a la utilización de PIP, como puede pasar en el distrés respiratorio, como está demostrado en el distrés. Es decir, hay que ser más cautos a la hora de utilizar PIP. Y lo mismo pasa con el decúbito prono. Si bien existen algunas controversias, la evidencia es bastante escasa y muy débil, el único beneficio demostrado y sin un grado y sin una cuantificación estadística significativa, lo único relativamente demostrado es que hay una cierta mejoría del intercambio gaseoso. Incluso hay trabajos que demuestran una disminución de las presiones plató, pero el haberse demostrado un beneficio claro y contundente del decúbito prono en los pacientes intersticiales está muy lejos de acercarse a lo que sucede con el distrés respiratorio. Y bueno, para terminar, algunas conclusiones. Tener en cuenta que las patologías intersticiales son patologías muy variadas, de distintos orígenes, de distintos grados de lesión, y por lo tanto van a tener pronósticos que son muy diferentes. Las exacerbaciones de estas patologías muchas veces son de causas muy diferentes, y la causa de esas exacerbaciones va a ser muchas veces pronósticas. Cuando requieren ventilación mecánica, la mortalidad es muy elevada y probablemente sean de las patologías respiratorias que requieran ventilación mecánica las de mayor mortalidad, sin lugar a duda. Y las estrategias de ventilación mecánica, si bien nosotros aplicamos las mismas estrategias que para el distrés respiratorio, debemos ser muy cautos con la utilización de PIP, sobre todo porque su utilización es mucho menos beneficiosa e incluso puede llegar a ser nocivo, como vimos, en términos de intercambio gaseoso y de mejoría en la mecánica. Y el decúbito prono puede presentar una mejoría sutil que todavía no ha sido del todo demostrada
y que, bueno, y que debe ser individualizada en caso de llevarse a cabo. Muchas gracias. Gracias, Juan. No sé si hay alguna pregunta en el chat o alguno de los que está. Ahí hay una pregunta que no es específicamente de esto, pero sobre la ventilación mecánica en las fístulas broncopleurales. Sí, no es de este tema, ¿no? Hay una clase que va a ser con Siul Saliburi, que va a ser el 5 de noviembre, que bueno, capaz que ahí podemos abordar ese tema. Y después preguntan de dónde se puede leer el tema. Juan, no sé si tienes algo para recomendar. Ahí. Yo les paso los artículos. Son poquitos, son 2 o 3, que hacen un resumen de todo esto. Algunos son los que traje acá, otros no, pero porque no vale la pena dar las guías, sino sobre todo cómo manejar a estos pacientes cuando están en medicina intensiva, y hay algunos artículos muy concretos que están buenos. Yo eso pues se los paso. Vale. Te lo paso a vos, Martín. Dale. Ahí hay alguna pregunta para un poquito. En un paciente que agrega distrés o neumonitis COVID y previo tiene una enfermedad restrictiva pulmonar por lupus. La idea es menos PIP y no prono. Tiene una enfermedad intersticial por COVID en un paciente que tiene una intersticiopatía por una enfermedad autoinmune. ¿Entendí bien? Sí, sí, exacto. Porque no tengo acá la... Y bueno, ahí va a depender un poco del tipo de compromiso respiratorio que tenga, porque muchas veces estas patologías pueden responder a los inmunosupresores. Y hay que ver qué tipo de zonas reclutables o zonas dependientes tienen. Si es un distrés agudo, bueno, ahí habría que tratarlo como un distrés convencional. Hay que ver qué patología tenía de base y qué compromiso respiratorio tenía de base para ver si se puede beneficiar de altos niveles de PIP o no. Pero en principio habría que probar con un tratamiento inmunosupresor. Incluso si lo que ahora le está afectando es algo agudo o infeccioso. Digo porque nos pasó a nosotros con una paciente COVID que tenía lupus, que estaba descrito en su historia previa una enfermedad restrictiva que no la catalogaba exactamente como una fibrosis, pero sí tenía algo de restricción, aunque los patrones eran más o menos normales, no tenía tanto compromiso respiratorio, y después de ventilada evolucionó una fibrosis dantesca con compliance de 5. Y no sé si habrá tenido algo que ver que en realidad nosotros la ventilamos como un COVID y no le hicimos nada de inmunosupresor. No sé si hay algo que hubiéramos podido hacer mejor o distinto. Y ahí, el tema es que el lupus es de las enfermedades autoinmunes que menos generan patologías fibrosantes. Yo la puse ahí como un ejemplo, pero en realidad no es de las más frecuentes ni de la que genera mayor severidad. Puede haber neumonitis lúpica o puede haber un compromiso más, sobre todo policerositis, grandes derrames pleurales, pero patologías severas, intersticiales, crónicas, el lupus es de las menos frecuentes. Puede hacerlo, pero no es la regla. Si una paciente lúpica genera un compromiso intersticial agudo y se descarta lo infeccioso, ahí probablemente la mejor estrategia es hacer inmunosupresores. Siempre y cuando esto no sea un distrés secundario a una infección, ¿no? Porque probablemente sean muy respondedores.
No sé si era esa tu pregunta, Irina, o... Sí, gracias. Era eso. Juan, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el rol o qué rol debería tener el neumólogo en CTI con todo esto, ¿no? Porque no es el tipo de interconsulta que pedimos más frecuentemente, no es lo más habitual llamar al neumólogo a CTI. Pero bueno, a veces cuando tenemos estos pacientes, ¿cuál puede llegar a ser el papel del neumólogo? Yo creo que por lejos la mayor ayuda que puedo ofrecer es en determinar si el tipo de grado de compromiso respiratorio que tiene, sobre todo crónico, corresponde a esas entidades que tienen muy mal pronóstico. ¿Por qué? Porque puede ayudar al intensivista a tomar decisiones. Decisiones de no ventilar, de no avanzar, porque son entidades que, como dije en una parte de la presentación, tienen sobrevidas peores que la de los cánceres diseminados, de 2 años, en el mejor de los casos, de 2 a 5 años. Eso por un lado. Y segundo, en caso de tener patologías que puedan responder al tratamiento inmunosupresor. Creo que son las dos grandes ayudas, entre comillas, que puede llegar a aportar. La ventilación mecánica, obviamente que no. Me parece sobre todo, a ver, cuáles son el origen y si ese compromiso respiratorio tiene algún grado de reversibilidad o un pronóstico malo. Buenazo, sí, yo iba un poco a eso mi pregunta porque en general la realidad es que muchas veces cuando tenemos este tipo de pacientes ventilados o no ventilados pero en CTI, quedan como todos dentro de la misma bolsa, ¿no? de patología pulmonar restrictiva y bueno, como vos mostrabas ahí, hay diferencias, ¿no? Que exceden habitualmente el manejo que hacemos nosotros. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, o si no lo dejamos a Juan que vaya a dormir la siesta. Bueno, Juan, muchas gracias.